Escucha con atención, esto cambiará todo. Estas campañas flotantes representan más que datos, son el pulso de nuestra cultura en evolución. Durante décadas, Coca-Cola no solo vendía una bebida, vendió una emoción, una idea, una narrativa que parecía imposible de romper. Mientras el mundo cambiaba, Coca-Cola aprendió algo antes que todos. No gana el que tiene el mejor producto, gana el que controla la historia que la gente repite. Pero hoy, por primera vez en más de 100 años, esa historia está siendo cuestionada. No por otra marca, no por una nueva fórmula, sino por algo mucho más incómodo: la inteligencia artificial y los creadores. Porque cuando una marca depende de personas para crear cultura, y esas personas empiezan a ser reemplazables, el problema ya no es tecnológico, es humano. Y esta no es una noticia sobre Coca-Cola, es una señal sobre lo que le pasa a cualquier imperio cuando cree que puede automatizar el alma sin pagar el precio. Coca-Cola no se convirtió en un imperio por casualidad. Durante más de un siglo, entendió algo que pocas marcas lograron ver. La gente no recuerda productos, recuerda historias. Navidad, felicidad, amistad, momentos simples. Coca-Cola no los inventó, pero los apropió narrativamente. Durante décadas, la marca confió en creativos, publicistas y narradores humanos para interpretar el pulso cultural de cada época. No les dio libertad total, pero tampoco los asfixió. Ese equilibrio fue su ventaja competitiva. Mientras otras empresas protegían su imagen como un museo, Coca-Cola permitió que su identidad viviera en manos humanas, con errores, matices y emociones reales. Y funcionó. Porque la cultura no se diseña desde una sala de juntas, se interpreta desde la calle. Pero cuando el mundo digital aceleró y los creadores se convirtieron en el nuevo canal dominante, algo empezó a cambiar. La tentación del control absoluto regresó, y con la inteligencia artificial, esa tentación se volvió peligrosa. Hologramas con gráficos de rendimiento y estadísticas flotando en la universidad. Estas campañas flotantes representan más que datos, son el pulso de nuestra cultura en evolución. Escucha con atención, esto cambiará todo. La inteligencia artificial llegó a las marcas con una promesa irresistible: más velocidad, menos costos, menos fricción humana. Para una empresa del tamaño de Coca-Cola, la tentación era evidente. ¿Por qué depender de equipos creativos grandes cuando una máquina podía generar miles de piezas en segundos? Al principio parecía una evolución lógica: automatizar lo repetitivo, optimizar lo predecible. Pero el problema no fue la IA, el problema fue confundir eficiencia con cultura. Porque cuando una marca empieza a tratar la creatividad como una línea de producción, los creadores dejan de ser aliados y pasan a ser un riesgo. El mensaje se vuelve correcto, pero vacío; funcional, pero olvidable, y los creadores lo sintieron antes que nadie. Menos decisiones humanas, menos criterio, menos espacio para interpretar la emoción del público. La IA no rompió la relación, solo hizo visible una tensión que ya existía, y esa tensión, si no se entiende a tiempo, termina rompiendo imperios. No sé si esto va a conectar, algo no encaja. Intentan controlarlo todo, pero la gente ya no responde así. Cuando la cultura queda fuera, la marca solo escucha a sí misma.
Durante años, las marcas creyeron que el problema estaba afuera, en las agencias, en los freelancers, en los creadores independientes. Pero el verdadero conflicto empezó adentro. Cuando una empresa comienza a medir la creatividad solo en métricas, los equipos internos dejan de crear cultura y empiezan a cumplir órdenes. La IA aceleró ese proceso, no porque reemplazara a las personas, sino porque justificó decisiones que ya estaban tomadas. Menos criterio humano, más plantillas, más procesos y menos riesgo. El resultado fue sutil, pero devastador. Las campañas ya no fallaban, pero tampoco sorprendían. Y cuando una marca deja de sorprender, empieza a volverse invisible. Coca-Cola no perdió relevancia de golpe, la fue cediendo lentamente, mientras los creadores, los externos, los independientes, entendían mejor que nadie cómo se mueve la atención hoy. No era una guerra contra la IA, era una desconexión con las personas que todavía sabían leer la cultura, y esa desconexión ya la hemos visto antes en la historia. La IA mueve marcas. Las grandes marcas dejan creadores por IA. Este no es un error exclusivo de Coca-Cola. La historia está llena de gigantes que confundieron control con seguridad. MTV controló el formato y perdió a los creadores. Los medios tradicionales controlaron el mensaje y perdieron a la audiencia. Las discográficas controlaron la distribución y perdieron la cultura. Todos cometieron el mismo error. Creyeron que la tecnología era el enemigo, cuando en realidad habían dejado de escuchar a las personas. Cuando una marca se obsesiona con proteger su identidad, termina congelándola. Y la cultura no se congela, se mueve, evoluciona, escapa. Los imperios no caen por un golpe, caen por pequeñas decisiones correctas tomadas durante demasiado tiempo. La IA solo acelera el proceso, no crea el problema, lo revela. Y cuando los creadores se van, la marca no pierde contenido, pierde sensibilidad. Y sin sensibilidad, ninguna narrativa sobrevive. Las marcas que van a sobrevivir no serán las más grandes, ni las más eficientes, ni las más automatizadas. Serán las que entiendan algo simple, pero incómodo, que la cultura no se controla, se acompaña. Las empresas que hoy están soltando el control no lo hacen por debilidad, lo hacen porque entienden que la atención ya no responde a órdenes, responde a autenticidad. La inteligencia artificial no vino a reemplazar a los creadores, vino a separar a las marcas que confían en las personas de las que solo confían en procesos. Coca-Cola todavía está a tiempo, muchas no lo están, porque cuando una marca deja de escuchar, el público no protesta, simplemente se va. Y la historia es clara, los imperios que sobreviven no son los que gritan más fuerte, sino los que saben cuándo dejar hablar a otros. Esto no fue una crítica, fue una advertencia. Y como siempre, no es una noticia, es una señal.